¿Cuántos declaramos que somos hijos? Amén. ¿Cuántos lo declaran ahí donde están? Declárelo ahí donde estás. Dígale a sí mismo, declárelo. Yo soy hijo de Dios. Las mujeres, yo soy hija de Dios. Vamos a declararlo, iglesia. Hay que declararlo. La palabra dice que hay poder en lo que uno dice. Y si uno declara la palabra de Dios se va a cumplir. Y la palabra dice que todos los que hemos creído en Jesús y lo hemos recibido, hemos creído en su nombre, somos hijos de Dios. Tenemos la potestad, tenemos el derecho, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Así que ¿cuántos declaramos que somos hijos? Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Así que continuamos con el tiempo de la palabra de hoy. Y como hijos de Dios, el Señor nos quiere traer una palabra de hoy para nosotros aprender más sobre qué reino pertenecemos ahora. Porque antes pertenecíamos a otro reino, ¿no? Como siempre decimos, cuando Cristo viene a nuestra vida, Él nos lleva a trasladarnos de un reino de tinieblas al reino de la luz. O sea, del mundo a su reino. Su reino es el reino de la luz. Es el reino de toda verdad, es el reino de toda justicia, es el reino de Dios. Jesús, una de las cosas más importantes que vino a ser, más principales por las cuales vino a esta tierra, fue para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Sí sanó a enfermos, sí predicó, pero todo eso iba en torno a una cosa: el reino de Dios. Todo lo que Jesús hizo fue para manifestar, para revelar y para establecer el reino de Dios. Por eso Juan el Bautista, cuando predicaba en el desierto y les decía a la gente que se bautizara, que se arrepintiera porque el reino de los cielos había acercado. O sea, porque Jesús ya había llegado y ya venía a manifestar el reino de Dios. Y eso, como hijos de Dios, tenemos que saber a qué reino pertenecemos. No pertenecemos al reino de este mundo. Por eso ahora cantamos: mi reino no es de este mundo. Porque si somos la iglesia de Cristo, si somos hijos de Dios, ya no pertenecemos a este mundo. Nuestro reino, el reino al cual pertenecemos, ya no puede ser de este mundo. Entonces, Dios hoy nos quiere hablar, nos quiere informar primeramente a qué reino pertenecemos, qué tipo de reino es. Y para que nosotros tomemos la decisión de ser partícipes, de ser ciudadanos y de ser reyes y sacerdotes en su reino. ¿Cuántos queremos ser parte del reino de los cielos? Amén. Así que vamos a estudiar a la luz de la palabra lo que la palabra nos dice sobre el reino de Dios. Vamos, por favor, primeramente a Romanos 14, 17. Vamos a leer, por favor, Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Es importante que entendamos primero qué es el reino de Dios y qué diferencia hay entre el reino de Dios y los reinos de este mundo. Porque los reinos de este mundo tienen su sistema de pensamiento que uno conoce. Cada país funciona diferente, ¿no? Algunas leyes que hay en Nigeria no son las mismas leyes que hay en Estados Unidos. Cada país tiene unas leyes diferentes, pero algo muy importante que conecta a todos los reinos de este mundo es que todos andan con la misma vista, con el mismo sistema de pensamiento, que es el sistema de pensamiento terrenal, que ahora vamos a ver qué es ese sistema de pensamiento terrenal. Pero el sistema de pensamiento de Dios no es como el de esta tierra, no se compara a ningún otro reino de esta tierra, porque es un sistema de pensamiento celestial. Entonces hoy vamos a entender a la luz de la palabra qué es el reino de Dios y qué diferencia hay entre el reino de Dios y el reino de este mundo. En Romanos 14, 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino, o sea, que está haciendo una diferencia. Porque el reino de Dios está dejando claro que no es comida ni bebida. ¿Cuántos aquí comemos y bebemos?
¿Cuánto bebemos agua todos los días? Dígame que bebe agua todos los días. Que no beba agua no vive. El agua es esencial para los seres humanos. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Cuántos comemos aquí todos los días? Aún durante ayuno tenemos que comer algo y comemos. Si no, o sea que el reino de Dios no es esas cosas, no es las cosas terrenales que conocemos, las cosas de este mundo. Porque como seres humanos, lo que conocemos en este mundo, comer, beber, trabajo, me gano el dinero, me consigo lo que quiero y así funciona el ciclo. Así funciona el ciclo de un ser humano en el día de hoy. Esas son las cosas, nuestras necesidades que conocemos, ¿no? Lo terrenal que conocemos como personas que estamos aquí en este mundo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, o sea, no es como este mundo. El reino de Dios no se basa en las cosas terrenales, en las necesidades terrenales. No es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Vemos la gran diferencia ahí? No es comida o bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esas cosas son celestiales. Esas cosas son eternas. Esas cosas son espirituales. En cambio, la comida y la bebida, que en el contexto Pablo estaba hablando sobre no tratar a las personas mal por comida y bebida, no afanarse por eso y no pelear con las personas con eso, sino mostrarles amor. Usted puede leer el contexto, pero estamos enfocados en este versículo. O sea, que el reino de Dios, el sistema de pensamiento de Dios, no es nada comparado a esta tierra. Quítese eso de la mente si lo tiene. Diga ahí donde está, el reino de Dios no es como el de este mundo. Eso lo tenemos que tener clarísimo cuando estamos entrando en entender qué es el reino de Dios. Aquí no podemos venir con comida y bebida y necesidad humana porque el reino de Dios no se basa en eso. Se basa que en justicia, pero la justicia terrenal o la justicia celestial, la justicia de Dios. En justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Se basa en eso, o sea, el reino de Dios es algo celestial, es algo eterno y es algo espiritual. En cambio, este mundo es terrenal, es temporal y se basa en necesidades naturales. Pero el reino de Dios es trascendente, va a otro nivel. Por eso cantamos que el reino de los cielos es sobrenatural. Porque lo es así. No es como el de este mundo. Y es muy importante que entendamos que el reino de Dios es eterno y espiritual, pero nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a lo temporal, a lo material, la comida y la bebida. Pero el reino de Dios tiene valores distintos a los del mundo. En este mundo puede ser lo más importante, provea comida y bebida para su familia, gane dinero, trabajo, viva bien, sobreviva hasta el día que muera, se acabó. Pero el reino de los cielos no se basa en eso, porque todo eso es temporal. El reino de los cielos va a otro nivel. Diga ahí donde está, vamos a otro nivel. ¿Cuánto vamos a otro nivel? Vamos a otro nivel. Aquí vamos a otra dimensión, iglesia, cuando estamos aprendiendo sobre el reino de Dios. Por eso Jesús en Juan 18:36 dice, mi reino no es de este mundo. Él dejó claro que Él no era rey de este mundo, que Él no venía a saciar y a darnos las necesidades humanas y temporales. Él venía a darnos algo mejor, algo más grande, algo eterno, el reino de los cielos. Y Él dejó claro que su reino no es de este mundo, que su reino no es de este mundo, que Él no venía a establecer principios, a establecer cosas que ya existían en este mundo. Él venía a establecer algo nuevo, algo que solo venía del trono del cielo y que se iba a manifestar aquí en la tierra. Y Jesús, a lo largo del tiempo que estuvo aquí en la tierra, Él enseñó sobre el reino de Dios a través de muchas maneras, pero una manera principal que le enseñó a la multitud, a la gente con quien hablaba, a quien predicaba, a las multitudes, fue a través de
parábolas, parábolas, palabras. Fue a través de parábolas. Él usaba estas historias que iban en contexto, que iban en línea con lo que las personas entendían en esa época, para que ellos pudieran entender cómo era el reino de Dios. Por eso una vez lee la Biblia y ve que dice el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza plantada. Es semejante a un hombre que sembró una semilla en el campo. Es semejante a una mujer que hizo levadura. Y todo eso lo pueden encontrar en el capítulo de Mateo 13, del 24 al 33. No lo vamos a leer hoy, pero si quiere profundizarse más en lo que es el reino de Dios, le invito a que si lo quiere leer, lo puede leer en su tiempo libre. Mateo 13 del 24 al 33 son 3 parábolas de las cuales habla Jesús que son semejantes, o sea, son parecidas al reino de Dios, son como el reino de Dios. Pero hoy nos vamos a enfocar algo muy importante que está en el reino de Dios y que Jesús vino a manifestar y a establecer. Jesús vino a manifestar y a establecer los principios del reino de Dios, ¿vale? Cada reino tiene su principio, cada reino tiene sus leyes. El reino de Dios, por eso muchas de las autoridades y de los gobiernos aquí en este mundo reflejan un poquitico de cómo es en los cielos. Porque los cielos, hay, por ejemplo, aquí en España, hay diferentes principios, hay diferentes leyes, hay diferentes requisitos, ¿no? Uno tiene que seguir la ley de España para no estar en consecuencias, para no ir a la cárcel, para vivir una vida tranquila sin tener que entrar a la corte, la policía, cosas así. Uno tiene que vivir conforme a la ley, conforme a los requisitos que hay en España. Y cada país tiene sus principios, sus leyes, sus requisitos. Cada cultura también tiene sus principios y el reino de Dios tiene su cultura única y cristocéntrica, única y especial, única y celestial y eterna. Y tiene muchos principios. Y hoy vamos a ver 7 principios del reino de Dios. ¿Cuántos estamos listos? 7 principios. ¿Que hayan 7? No. Jesús vino a enseñar muchísimos principios del reino de Dios que podíamos estar aquí el resto del año hablando sobre todos ellos, pero hoy vamos a mirar 7 muy importantes, muy esenciales principios del reino de Dios, los cuales si nosotros como hijos de Dios, como hijos del reino, debemos poner por obra, debemos aplicar en nuestras vidas. Nosotros ahora cantamos y yo ahora hijo soy. Como hijos, como herederos y coherederos con Cristo del reino de los cielos, hay algunos principios que debemos alinear, que debemos aplicar en nuestras vidas. Y hoy vamos a estudiar esos principios. ¿Vale? Vamos a mirar el primer principio. ¿Cuántos estamos listos para recibir palabra del Señor en este día? Amén. Usted abra su corazón, le invito a que abra su corazón, abra sus oídos, abra su mente para recibir lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Él tiene un mensaje poderoso para nuestras vidas. Esto es para llevarnos a otra dimensión, iglesia. Esto es para que empecemos a vivir unas vidas como hijos verdaderos de Dios. Unas vidas como esos herederos del reino de los cielos. Así que, ¿cuántos estamos listos? Amén. Vamos al primer principio que vamos a ver ahora, que los de fundamentos bíblicos, los que están estudiando, ya han estudiado fundamentos bíblicos, la Escuela Bíblica Casa Oración, le invitamos. Este año empezamos Escuela Bíblica, en Introducción a la Biblia. Si no ha empezado, puede escribirnos y se puede inscribir a la clase. Puede ser parte de la clase, que es de mucho fruto y de mucho alimento espiritual para nuestras vidas. Y en fundamentos se aprende algo muy importante, que es el principio de autoridad. Los de fundamentos, ¿cuánto lo hemos escuchado? Yo sé que hay algunos ahí. El principio de autoridad, ¿vale? Vamos a leer, vamos por favor a Juan 19, 10 al 11. Juan 19, 10 al 11.
Juan 19, del 10 al 11, ¿vale? Dice, entonces le dijo Pilato, esto es cuando ya Jesús, ya lo habían arrestado, para dar un poco de contexto, ya lo habían arrestado en este momento, ya había pasado por la casa de Caifás y ahora estaba con Pilato, o sea, ya estaba siendo cuestionado por Pilato para ya ser prácticamente sentenciado a muerte de cruz, porque después los que conocemos la historia gritan crucifíquenle, crucifícale, y le crucificaron. Pero aquí Pilato le está cuestionando, está hablando con Jesús. Vamos desde el versículo 10. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? Porque Jesús no le estaba respondiendo. ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? O sea, Pilato le estaba demostrando quién era él, ¿vale? Porque en este mundo hay diferentes autoridades, hay diferentes posiciones que Dios ha permitido, los que hemos estudiado desde el principio, Dios ha permitido, Dios ha asignado, ha delegado de su autoridad para que las personas puedan ejercer autoridad y dominio aquí en la tierra. A veces usted pensará, ay, este jefe que tengo, no lo soporto, no lo soporto. Aunque no lo soporte, ese jefe es jefe, tiene esa posición y autoridad porque Dios lo ha permitido. No hay ninguna autoridad que exista en esta tierra que Dios no ha permitido que esté en esa posición. Y sí hay autoridades que terminan haciendo cosas malas, cosas erróneas, cosas en contra de la palabra de Dios, pero Dios siempre mantiene el control y el juicio sobre esas situaciones. Pero aquí simplemente Pilato le está diciendo a él a Jesús que cómo se le ocurre no responderle que él es un hombre de autoridad. O sea, él tiene una autoridad, él tiene derecho para decidir, le está diciendo, tengo derecho para decidir lo que te pase a ti, tengo derecho para decidir si vives o mueres. Hoy yo puedo decidir si tú sigues viviendo o si tú mueres. O sea, él está diciendo que él tenía el control por la autoridad y posición que tenía, como alguien de autoridad hoy en día. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús. ¿Qué le respondió Jesús? ¿Cómo le ocurre? Yo soy hijo de Dios. ¿Cómo le ocurre hablarme así, Pilato? No. Ahora vamos a ver después por qué Jesús no le respondió a Pilato. Así que es otro principio. Jesús cuando vivió aquí en la tierra, él estableció porque cumplió toda la ley. Todos los principios de Dios, él los aplicó a su vida. No hubo ni uno. Les digo que no hubo ni uno. Todos. Y Jesús le responde con humildad, que es otro principio que vamos a ver después. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Porque, por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. El que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. O sea, Jesús le está diciendo que Pilato no tenía autoridad si no se le fuese dada de arriba. O sea, aquí en la tierra no hay autoridad verdadera si no ha sido delegada desde arriba. Si el Padre, si Dios mismo no ha delegado esa autoridad a esa persona. Si Dios no ha delegado esa autoridad a esa persona no tiene autoridad. Aunque sea en el mundo físico, y normalmente pensamos que Dios solo en el mundo espiritual, Dios también tiene control sobre el mundo natural, porque todo lo que pasa en el mundo espiritual afecta al mundo natural. Y aunque Pilato era una autoridad, simplemente no es que creía en Dios judío, había estudiado la Torá, no. Era un romano, autoridad romana sobre el pueblo judío. Pero Jesús le dejó algo muy claro, que él no decidiría nada de lo que iba a pasar a Jesús si no tenía autoridad. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. O sea, ninguna autoridad existe que no ha sido delegada por Dios primero. Todo pasa por Dios primero. Toda autoridad que ha existido, que se ha establecido aquí en la tierra, sea que haya hecho todo bien o sea que haya hecho todo mal, porque nadie es perfecto, esa autoridad que ha tenido esa persona ha sido delegada por Dios. Rey de España,
Esa autoridad ha sido delegada por Dios como rey de España. Es por Dios que Él es rey de España el día de hoy. Toda autoridad ha sido delegada por Dios y ese es el principio de autoridad. Nadie puede tener autoridad en la tierra si no se le ha dado primero Dios, si no lo ha permitido Dios desde el cielo. Nadie. Y ese es el principio de autoridad. Vamos por favor a Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, aquí está hablando Jesús a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, Jesús tiene toda autoridad, todo derecho de autoridad, de potestad de gobierno, porque se le ha dado del cielo. O sea, hasta el mismo Jesús reconoció este principio. Él no dijo, yo soy el mismo Dios, yo mando aquí, hace lo que yo quiero. No. Jesús mismo reconoció que como hombre en esta tierra, quien le delegaba la autoridad era el mismo Dios Padre. Él nunca dijo que todo lo hago por mí mismo, que todo lo hago porque yo quiero. Jesús nunca fue así. Por eso dice el Padre y yo uno somos. Porque todo lo que hacía Jesús, todo lo que hizo Jesús, ha sido porque Dios, porque el mismo Padre le daba esa autoridad para hacer esas cosas. Sanar a los enfermos. Jesús aquí estaba confirmando que toda potestad que le había sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, él tiene todo el poder, toda la autoridad sobre el cielo y la tierra porque el Padre se le ha dado. Él tiene toda autoridad. O sea, ahí entendemos, iglesia, y que les invito que reciban esto de corazón en sus espíritus, que todo lo que recibimos, que toda autoridad, que nada en la tierra pasa desapercibido de Dios. Nada, nada. Todo lo que pasa es porque Dios lo ha permitido. Y el principio de autoridad es un principio muy fuerte, muy importante dentro del reino de Dios. Y Jesús demostró desde el momento en que nació hasta el momento que resucitó y ascendió al Padre y hasta el día de hoy, que Él tiene todo poder y autoridad sobre el cielo y la tierra y todo lo que existe porque el Padre se lo ha dado. Toda autoridad siempre es delegada por Dios. Por tanto, id, o sea, Él de esa autoridad que tiene, ahora está dando una orden. Y es la orden de la Gran Comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús les dijo a ellos, yo tengo la autoridad y el poder sobre el cielo y la tierra. Y eso es bajo el principio de autoridad, el Padre se lo dio. Y con esa misma autoridad, ahora os doy una orden, os doy un mandamiento, os digo que vayáis a ser discípulos a todas las naciones. Esa es la gran comisión. O sea, la gran comisión no salió de la nada, que nos inventamos la palabra la gran comisión en el siglo... No. Viene qué fuerte que viene la gran comisión desde la orden que dio Jesús a través de la autoridad que le había sido delegada. El principio de autoridad, no hay nada en el reino de Dios que pase sin principio de autoridad primero. Todo está bajo el principio de autoridad. Seguimos con el próximo principio, que es la fe. Vamos por favor a Hebreos 11, vamos a leer del 3 al 6. Hebreos 11 del 3 al 6.
del 3 al 6. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel le ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios también de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la ley y que es galardonador de los que le buscan. Aquí el texto se está refiriendo a dos ejemplos ya en la Biblia que se encuentran sobre la fe y que esas personas, Abel y Enoc, esas personas agradaron a Dios por su fe. Agradaron a Dios por su fe. O sea, esa historia de Caín y Abel no es que Dios no miró, cuando miró a Caín y Abel, miró sus corazones cuando dieron esa ofrenda. No es que, ay, Caín como no dio el cordero, a Dios no le agradó. A Caín, Dios no miró qué me estaban dando, sino con qué actitud me lo estaban dando. Abel lo hizo con fe, Caín no. Y por eso el sacrificio de Abel le agradó a Dios, porque lo hizo con fe, con confianza en Dios. Y nuestra fe en el reino de Dios tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Porque como muchas veces lo hemos dicho, iglesia, la gente en el mundo dice, yo no tengo fe, pero sí tienen fe. Sí tienen fe. No existe un ser humano que al menos crea en una cosa. Todos creen en algo. Algunos creen en la ciencia, otros creen en otros dioses, otros creen en otros caminos, en otras religiones, otros creen en la brujería, otros creen en una cosa, otros creen en la otra. Pero al final de todo, no hay ni un ser humano que no tenga fe. Porque Dios nos creó así, para creer algo. Para creer algo. Pero en el reino de Dios nuestra fe tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Nuestra fe tiene que estar en la palabra de Dios. Porque a veces queremos fundamentar nuestra fe en, ay, es que Dios me habló, es que yo sentí el toque del Espíritu Santo. Si eso no va conforme a la palabra de Dios, no podemos creer en eso. A veces queremos dejarnos ir por emociones y eso no es verdadera fe. Jesús cuando nos llama a buscarle a Él, a creer en Él, es para confiar en su palabra, en su voz, en lo que Él dice. Nuestra confianza debe estar en lo que Dios dice, porque los mismos demonios creen y tiemblan, pero ellos creen en Dios. Pero es que aquí en el reino de Dios, Dios nos pasa a otro nivel. No es creo en Dios, porque como hemos dicho es una fe de demonios. Es creo en lo que Dios dice. Ese es el nivel del reino de Dios. Creo en lo que Dios dice. Y sin fe es imposible agradar a Dios, nos dice la palabra. Porque ¿cómo vamos a agradar a alguien si no creemos lo que dicen? A veces, yo me imagino que a todos nos ha pasado. A veces cuando una persona nos dice algo y nosotros le insistimos, no te creo, no te creo, no te creo. Y esa persona, bueno, como seres humanos nos enfadamos, pero esa persona ya no le agrada esa actitud de uno. Que uno todo el tiempo dudando, no te creo, no te creo, estás mintiendo, eso no es verdad. Así somos con Dios, iglesia. Muchas veces así somos con Dios. Él nos dice algo y, ¿en serio, Señor? ¿Será posible? No. Yo no creo, yo no creo. Mejor lo que me venga a mí la cabeza es mejor. Iglesia, el reino de Dios nos llama a agradar a Dios, a vivir bajo el gobierno y sistema de pensamiento de Dios. Y en el reino de Dios se cree y se hace lo que Dios dice. A veces, ¿usted alguna vez se ha preguntado por qué no obedece a Dios? Porque no cree lo que Él dice.
Muchas veces es porque no creemos lo que Él nos dice. Como con otras personas, cuando nos dicen algo y uno no lo cree, uno no va a hacerle caso a esa persona, porque no cree lo que está diciendo esa persona. Y Dios nos está llamando a otro nivel. No es que yo creo en Dios. ¿Cuántas personas en este mundo creen en Dios y viven la vida a su manera? ¿Crees en lo que el reino de Dios dice? ¿Crees en lo que la palabra de Dios dice? ¿Crees en lo que Dios dice? Porque cuando crees en las palabras de Dios, ahí es cuando empiezas a agradar a Dios con tu vida. Cuando hay una fe genuina en lo que Dios dice. Y Dios nos está llamando a pasar de nivel, iglesia. A no quedarnos en una fe de demonios. A crecer en fe. Declara ahí donde estás. Señor, yo creo en tus palabras. Hay que declararlo. Señor, yo creo en tus palabras. Quiero creer en tus palabras. Quiero creer en tus palabras. Decláralo ahí donde estás. Quiero creer en tus palabras, iglesia. El Señor nos está llamando a otra dimensión. Nos está diciendo que nos ha adoptado como sus hijos, pero ahora debemos comportarnos como sus hijos, como esos verdaderos herederos del reino de Dios que cogen, que agarran y se mantienen y permanecen en el reino de los cielos creyendo todo lo que el Padre dice. ¿Saben por qué Jesús pudo obedecer al Padre hasta la muerte y muerte de cruz? Porque él creía lo que el Padre le había dicho que él tenía que hacer. Cuando él dijo, Señor, pasa de mí esta copa, y Dios le dejó claro que él tenía que pasar por esto, él lo creyó. Él lo creyó, él tuvo una fe constante que lo que él estaba haciendo iba a traer vida eterna. Jesús no dudó ni un segundo. Y no me salga con la excusa de que es que era Dios. Es que era Dios, pero también era 100% hombre y tenía la capacidad de dudar. ¿Por qué no lo hizo? Porque él creía todo lo que el Padre le decía. Y el Señor nos está llamando a seguir el ejemplo de Jesús. Coherederos con Él somos del reino de los cielos. Seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús y crecer en fe, iglesia. Vamos al siguiente principio, un principio que el Señor ha estado trabajando mucho en nosotros. El amor. Vamos por favor a Mateo 22, del 37 al 39. Mateo 22, del 37 al 39. Mateo 22, del 37 al 39. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, es parecido, es como. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al que tienes alrededor, con quien interactúas, con quien te socializas cada día, familiares, conocidos, compañeros de trabajo, hermanos en la iglesia. Amarás a todos ellos como a ti mismo. Este mandamiento lo hemos leído muchas veces, iglesia. Pero tenemos que entender que esto no se deja en blanco en el reino de Dios. El amor es el principio más importante del reino de Dios. Hasta el principio de autoridad pasa por debajo del principio de amor. La autoridad, una verdadera autoridad en el reino de Dios, ama. Una verdadera autoridad ama. Todo en el reino de Dios es bajo el principio del amor. Por eso el Señor, el primer mandamiento que le dio a la nación de Israel es: amarás al Señor tu Dios. Antes de todos los otros. Pero no es que no se debe fornicar, es que no se debe adulterar, es que no se debe mentir. El más importante de todos, amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Porque cuando hacemos eso, obedecemos los otros mandamientos. Y Dios dejó algo muy claro. En su reino
El que no tiene amor no es parte de su reino. Y eso lo tenemos que tener muy claro, iglesia. El Señor nos ha estado hablando mucho del amor recientemente, mucho del amor, porque ha habido dureza en nuestros corazones. Pero ¿cuántos creemos que esa dureza se va a romper? Amén. Porque cuando entramos en el reino de Dios, no hay espacio para el odio, no hay espacio para el rencor, no hay espacio para la dureza del corazón, solo hay espacio para el amor de Cristo. Y el Señor también nos quiere pasar a ese nivel, a entender cuán importante es el amor. Amarle al Señor es algo muy importante, iglesia. ¿Y cómo amamos al Señor? Guardando sus mandamientos. Él mismo lo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardando la palabra del Señor, así le mostramos al Señor que le amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El amor es lo más importante dentro del reino de Dios. Hay que crecer en amor, iglesia. Nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, debemos caminar en este fundamento, iglesia. Hay que crecer en amor. Declare ahí donde está. Hoy vamos a declarar muchas cosas. Si se cansa, pero hay que hacerlo. Hay que declarar porque en las palabras de la boca hay poder. Hay que declarar con fe en lo que dice la palabra, que vamos a crecer en amor. Diga ahí donde está. Señor, voy a vivir con tu amor. Voy a andar con tu amor. Voy a amar a mis hermanos y a mis hermanas con tu amor. Hay que declararlo, iglesia. Declare ahí donde está que el amor del Señor crece en usted para amar a otros. El amor del Señor crece en nosotros para amar a otros, porque ese es el fundamento más importante del reino de Dios. No se lo puede saltar. No se lo puede saltar. No, pues me quedo con la fe, porque yo no quiero amar a esa persona al lado mío. No lo soporto. Eso no es una opción. Si no hay amor, no hay fe. Si no hay amor, no hay ningún otro principio. Y ahora vamos a pasar a otro principio, que sin el amor no existe ese principio. Iglesia, todo es a través del amor, porque Dios es amor. Y Él dejó algo muy claro, que si alguien no tiene amor, Dios no mora en esa persona. Y si Dios no mora en esa persona, ¿cómo va a habitar en su reino? Jesús amaba a las personas. Vuelvo a Jesús, ¿por qué? Porque Jesús es la imagen del reino de Dios. Y Jesús amó a todos, hasta los mismos fariseos. Se los aguantó con todas sus preguntas retóricas, con todas sus preguntas engañadoras, se los aguantó y los amó. Hasta los mismos que gritaron, crucifícate, crucifíquenle, crucifíquenle. Él los amó porque murió por ellos, murió por todos nosotros. Y Él nos llama a amar como Él nos amó. Y amarle a Él porque Él nos amó primero. Así que es tiempo, iglesia, de salir de esa burbuja de que yo voy a hacer lo que quiero, porque en el reino de Dios solo se hace la voluntad de Dios. En el reino de Dios nadie más manda. Solo el Dios Altísimo. Y se hace solo su voluntad. Y si Dios dice que hay que amar, y yo quiero ser hijo y estar parte de su reino, hay que amar. Hay que amar sin excusas, sin puntos, sin nada. Hay que amar. Así que, iglesia, vamos a crecer en amor. Vamos, por favor, también a 1 Corintios 13:13. 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor es el amor. La palabra de Dios nos lo deja clarísimo. Lo más importante, lo más grande, lo más significante en el reino de Dios es el amor. Por encima de todo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es amor. Donde no hay amor, ahí no está Él. Así que, iglesia, vamos a crecer en amor, porque ahora pasamos al otro principio, que este no se va a establecer en nuestras vidas si no hay amor.
La unidad. Si no hay amor, no hay unidad, iglesia. La unidad. Vamos por favor a Marcos 3 del 24 al 25. Marcos 3 del 24 al 25. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal cosa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Bueno, el 27 no es importante. Vamos a volver a leer del 24 al 25, por favor. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal cosa no puede permanecer. Jesús enseñó que donde no hay unidad, no permanece nada. Pronto se va a acabar. Por eso tantas cosas en este mundo se acaban. Se acaban así de rápido, porque no hay unidad. Y más importante, no hay unidad en Cristo. La gente en el mundo se une para hacer sus maldades. Por eso existen los grupos terroristas, por eso existen los que protestan por el aborto, por cosas así. Existen personas así. ¿Por qué? Porque se unen para hacer lo malo. El reino de las tinieblas, ¿sabe por qué nunca va a ganar? ¿Por qué nunca le va a vencer a Dios? Primeramente porque Dios es Dios. Pero porque los demonios pelean contra sí mismos. El mismo Satanás pelea con sus legiones. No hay unidad entre las tinieblas. Por eso no va a prevalecer nunca el reino de las tinieblas, y siempre el reino de la luz va a estar por encima de todo. Porque es el único reino donde hay unidad en Cristo, donde hay unidad divina, solo en el reino de los cielos. Solo en el reino de los cielos. Por eso cuando la misma palabra dice que el enemigo quiere traer división a las iglesias, porque él sabe que cuando hay división en las iglesias, cuando no hay ese amor, cuando no hay esa unidad, esa iglesia no va a crecer. Él lo sabe. El enemigo lo sabe. Y por eso implanta tanto, porque quiere división, porque así esto no van a avanzar, no van a crecer porque no hay unidad, no están unidos. Porque Él sabe que para Dios lo que está unido delante de Él prevalece. Así que, iglesia, es muy importante la unidad dentro de los principios de Dios. Es esencial la unidad. Necesitamos unirnos. Por eso cantamos que nos unamos en un mismo espíritu a adorar al Padre. Unirnos así como Jesús y el Padre fueron uno. Por eso Jesús todo lo que hizo y todo lo que hace hasta el día de hoy en nuestras vidas es para siempre, es eterno. Porque el Padre y el Hijo no se dividen. El Padre y yo uno somos. Y el Señor nos está llamando como iglesia a andar en unidad, porque este principio hace que el mundo vea algo nuevo, algo diferente en nosotros. ¿Sabe qué marca la diferencia entre una reunión de amigos y una iglesia? Es que en la iglesia hay unidad verdadera. Los amigos van a discutir, los amigos van a refutar, se van a hacer en grupo que este contra este, que este contra el otro. El mundo es así. Ah, sí, ¿cómo estás? Sí, me va muy bien, ¿cómo te va a ti? Y el próximo día ni te habla. La gente es así. No hay unidad verdadera, pero cuando el mundo ve a la iglesia verdadera de Cristo, ve esa unidad, y eso es lo que llama a muchas personas al reino de Dios. Que vean la unidad, que vean el amor. Por eso Dios nos ha hablado tanto, iglesia, sobre el amor, porque cuando hay amor en nuestros corazones, somos una iglesia unida. Y una iglesia unida, nada prevalece contra ella. Porque Dios está donde está la unidad.
Así que es esencial que crezcamos en unidad para marcar la diferencia entre el mundo y nosotros. Para marcar la diferencia entre las tinieblas y la luz, porque las tinieblas divididas siempre y no van a prevalecer. Pero la luz permanece para siempre, es eterna, porque siempre es unida. Siempre se unen en unidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno son. No es que uno piensa una cosa, que el Espíritu dice que no, que cada oración haga esto y el Padre dice no, que hagan lo otro, no. Cuando el Espíritu Santo nos habla de algo es porque el mismo Padre está de acuerdo, el mismo Hijo está de acuerdo porque Dios lo ha dicho. Así que cuando Dios nos habla, iglesia, Él nos está llamando a la unidad como Él es unido. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno son el mismo Dios. Y no me salga con las cosas que sí son el mismo, pero es que son diferentes formas. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y un cuerpo son varios cuerpos y varias personas, no. Un cuerpo es un ser con varias partes. Está el ojo, está la oreja, está la nariz, la boca, el pelo. Pero todo forma una sola cosa, el cuerpo. Y Dios quiere que crezcamos en unidad como el cuerpo de Cristo, que seamos uno con Él y como iglesia. Así que vamos a crecer en unidad. Amén, iglesia. Y esto también va enlazado con el principio de autoridad. Va enlazado con el principio de autoridad. Todo va enlazado junto. Vamos por favor a Juan 17 del 18 al 21. Juan 17 del 18 al 21. Juan 17 del 18 al 21. Por la tardanza que estoy aquí buscando los capítulos. Juan 17 del 18 al 21. Vale, vamos a leer. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Otra vez el principio de autoridad, porque va enlazado con la unidad. Como Dios le mandó a Jesús al mundo con esa autoridad, Él ahora con esa autoridad delegada nos manda al mundo. Los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sabe qué demuestra al mundo? Que Jesús es el Señor, es el Salvador, es el Hijo de Dios. Que el cuerpo de Cristo esté unido. Eso le muestra al mundo que Jesús es quien Él dijo que es. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador. Porque así como Él dijo, el Padre y yo uno somos, que nosotros podamos ser uno con Él y entre nosotros mismos. Aquí Jesús dice, así como tú me enviaste, Señor, yo los envío a ellos, a mis seguidores. Pero para que el mundo pueda creer en ti, que tú me enviaste, al ver que ellos están unidos. Ese es el deseo del Señor, que estemos en unidad, iglesia, con Él. No es que voy a unirme con Él cuando lo vea en los cielos, no. Desde ahora, unirnos con Él, en mismo pensamiento, mismo espíritu. En el reino de Dios no existe la palabra división. No existe la palabra división, solo la unidad. Iglesia, el Señor quiere que andemos en unidad, con Él y como cuerpo de Cristo, porque a través de esa unidad muchos van a ser salvos. Muchos van a ser salvos. La unidad es instrumento de bendición para la salvación de muchos.
Y ahora seguimos al principio que mencionó el Espíritu Santo antes cuando hablamos sobre el principio de autoridad. Jesús no le respondió con orgullo a Pilato que yo soy el Hijo de Dios, que cómo se te ocurre. Le respondió con humildad. ¿Sabe por qué? Porque la humildad también es un principio en el reino de Dios. Vamos por favor a Mateo 20, 27. Mateo 20, 27. Mateo 20, 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Jesús dejó algo claro que en el reino de Dios, esto lo hemos escuchado muchas veces, que el que quiera ser el primero debe ser el último primero, debe ser el último. El que quiera ser el mayor, debe ser el más pequeño. ¿Sabe por qué Jesús es exaltado por los siglos de los siglos? Porque se humilló hasta lo sumo. Se humilló hasta lo sumo. La palabra dice que Él no tomó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No dijo que yo soy Dios, que aquí vengo yo a mandar, que la tierra es mía. No. Fue humilde hasta su muerte y muerte de cruz. Y no solo un poquito, completamente se humilló hasta muerte y muerte de cruz. Y Él nos llama a servir con humildad, iglesia. No a servir con orgullo. Que seamos los últimos, porque el último es el primero. La humildad es recompensada en el reino de los cielos. El que es humilde recibe recompensa de parte de Dios, porque a Dios le agrada el humilde, a Dios no le agrada el orgulloso. No piense que con orgullo y con altivez va a agradar al Señor. ¿Sabe por qué también? Porque el que tiene mucho orgullo y tiene mucha altivez, también tiene falta de fe. Porque está tan aferrado a su convicción, a lo que él piensa, a lo que él dice, que cuando Dios le dice hacer algo no lo cree y no lo obedece, porque él piensa que él sabe lo mejor. Así es el orgulloso. Por eso el orgullo no le agrada a Dios, porque donde hay orgullo no hay fe, pero donde hay humildad hay fe, hay amor, hay unidad. Y una autoridad, si Dios le ha delegado como autoridad en casa, o a lo mejor en el trabajo, donde sea, hay una característica de una autoridad en el reino de los cielos. Es que es humilde. Porque a veces las autoridades toman su posición como que, bueno, yo soy el que mando aquí en la casa se hace lo que yo digo, si yo digo lava los platos, si yo le digo al niño a la habitación, se va a la habitación, aquí hago lo que yo quiero. En el reino de los cielos no, lo siento, pero no. No, lo siento no, porque es la palabra del Señor, no lo siento. Abra sus ojos, el Señor nos está abriendo los ojos. En el reino de los cielos, usted es autoridad, ande con humildad. Autoridad, humildad, riman. Usted es autoridad, ande con humildad. El que es autoridad, el que tiene que estar en una posición más alta que las personas, es el que más humilde debe ser. Por eso aquí dice, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El que es autoridad, tiene una posición alta, tiene que ser el que sirve, no el que es servido. Jesús cuando vino a la tierra no dijo, vengo aquí a que me sirvan, soy el Hijo del Dios Altísimo. No, Él vino a servir. Iglesia, Él lavó los pies de sus discípulos. ¿Ustedes saben en contexto histórico qué humillante es eso? Eso es lo que hacían los siervos, Eso no lo hacía un rabino, eso no lo hacía un maestro, eso no lo hacían ni los mismos discípulos, eso lo tenía que hacer un siervo. Por eso Pedro le dijo, no, Señor, tú no me vas a lavar los pies, ¿cómo se te ocurre? Porque él entendía que Jesús, como Mesías, eso era algo humillante, el Hijo de Dios lavando los pies y arrodillándose a unos hombres mortales.
Pero Jesús fue humilde, es humilde, esa muerte y muerte de cruz fue humilde. Y Él nos llama a hacer lo mismo. ¿Quiere ser el primero? ¿Quiere tener autoridad? ¿Quiere poner órdenes? Humildad. Humildad. Aquí en el reino de los cielos no existe autoridad verdadera que no tenga humildad. La autoridad orgullosa no va a prevalecer. No va a prevalecer porque en el reino de los cielos todo es bajo la humildad. Así que ahí donde está el invito que diga, adiós orgullo, adiós orgullo, suelte ese orgullo, adiós orgullo, chao, ni me despido, adiós, adiós orgullo, fuera, fuera el orgullo en el nombre de Jesús. Aquí somos personas humildes como hijos de Cristo, amén. Otro principio es el arrepentimiento. El arrepentimiento, por eso dice arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Vamos por favor a Mateo 4:7. Aquí mismo en el contexto del libro, Mateo 4:7. Mateo 4:7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor. 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús mismo dijo esto. Jesús mismo dijo esto. Arrepentíos. En el reino de Dios no hay avance sin arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque el arrepentimiento, como sabemos, viene, los que hemos estudiado en Introducción a la Biblia, otra vez le digo, si quiere ser parte de la escuela bíblica y no ha sido parte aún, este año no hemos empezado las clases aún, es invitado a inscribirse a la clase para que pueda unirse a estas clases que empezamos este año. Arrepentimiento viene la palabra metanoia, que significa cambio de camino, cambio de pensamiento. ¿Y por qué tiene que haber un cambio de pensamiento? ¿Por qué Jesús dijo, cambien de pensamiento, cambien de camino porque el reino de los cielos se ha acercado? ¿Qué tiene que ver un pensamiento con un reino? Es que un reino es basado en un pensamiento. El reino de España es como es bajo la mentalidad que se ha establecido en ese país. El reino de Inglaterra es como es bajo a la mentalidad que se ha establecido. Por eso cada persona de un país diferente viene con una cultura, con una mentalidad diferente. Y cuando uno se mueve de país le toca acostumbrarse, le toca cambiar de mentalidad y ajustarse a la mentalidad del lugar donde está. Pues le digo algo, bienvenido al reino de los cielos. Ahora como ha trasladado del reino del mundo, no se puede conformar a su mentalidad. Metanoia. Metanoia, toca cambiar de pensamiento. Toca arrepentirse genuinamente. Y no es que, ay Señor, perdón por mis pecados, y mañana lo hago otra vez. Tiene que haber un cambio de mentalidad en nosotros. Así como uno viaja a otro país y cuando está en ese país tiene que ajustarse a las leyes y a la mentalidad de ese país, porque cada país tiene una mentalidad diferente. Así uno tiene que trasladarse a la mentalidad de Dios si quiere ser parte de su reino. Yo me acuerdo cuando primero nos movimos a Inglaterra, nos tocó acostumbrarnos a la mentalidad de Inglaterra. Yo llegué aquí con mi acento valenciano, con mi español, con estar acostumbrado a las casas españolas, a los pueblos españoles, a los parques españoles. Me tocó cambiar de mentalidad para ajustarme a la cultura de este país, a la mentalidad de este país. No me podía conformar porque si no, no iba a avanzar aquí. Me tocó dejar ir la mentalidad de antes. Porque cada país es diferente y le digo, el reino de los cielos no se compara a ningún lugar aquí en la tierra. Así que es tiempo de cambiar de mentalidad, iglesia. Ya no luchemos más con el Señor. Ya no refutemos más, iglesia. Rindámonos delante de Él, postrémonos delante de Él de corazón, humillémonos delante de Él de corazón y cambiemos de pensamiento porque en su reino no vamos a avanzar a nuestra manera.
Porque en el reino de los cielos solo se hace la voluntad de Dios. Debemos cambiar de nuestro pensamiento terrenal y temporal a nuestro pensamiento celestial, porque el reino de los cielos, aquí porque Jesús ya estaba apenas empezando su ministerio, había dicho que el reino de los cielos se ha acercado. Pero ahora en el tiempo que estamos, el reino de los cielos ya está aquí. Y es tiempo de cambiar de mentalidad, iglesia. Porque cuando hay ese arrepentimiento, es que podemos cumplir todos esos otros principios de Dios, porque llegamos con nuestra mentalidad. En el mundo el odio es normal, la incredulidad es normal. En el mundo no obedecer a la autoridad es normal. En el mundo la división es normal. En el mundo el orgullo es normal. Pero cuando llegamos al reino de los cielos, ya no podemos andar así. Tiene que haber un cambio de pensamiento en nosotros. Y en ese cambio es que empezamos a amar como Dios ama. Es que empezamos a andar en humildad, en unidad, en fe y a obedecer a nuestras autoridades. Y vamos a ver el último principio, que es la obediencia. Vamos por favor a Mateo 7:21. Aquí mismo en el contexto del libro Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Cuántos hemos cantado? Señor, dame un nuevo corazón, enamorado de ti. ¿Cuántos hemos cantado Señor aquí? Todos hemos cantado Señor. Perdóname, Señor. Y muchas veces hemos dicho la palabra Señor en nuestras oraciones, pero dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La obediencia es muy importante en el reino de los cielos. En el original, la palabra Señor en hebreo era Adonai. Es Adonai, uno de los nombres de Dios. O sea, no todo el que le dice Adonai, Adonai al Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Sabe por qué? Porque Adonai significa autoridad, dueño supremo, dueño soberano y el amo al que debo obedecer. El amo al que debo obedecer. Eso es Adonai. Entonces a veces decimos Señor, Señor y no estamos pensando en verdad lo que estamos diciendo, iglesia. Si tú estás diciendo Señor, Señor, estás diciendo Adonai, Adonai, el amo al que debo obedecer. Estás diciendo mi vida te pertenece a ti, te debo obedecer. Y hemos dicho Señor y seguimos con nuestra vida a nuestro rumbo, a nuestra manera. No. Bienvenido al reino de los cielos, porque en el reino de los cielos solo se hace la voluntad de Adonai. Solo se hace la voluntad del amo al que todo debemos obedecer. Solo se hace la voluntad de Dios. Los ángeles hacen la voluntad de Dios. Y con libre albedrío, porque los musulmanes piensan que los ángeles no tienen libre albedrío y que ellos están obligados a obedecer a su Señor. No, ellos tienen libre albedrío. Satanás decidió quitarle esa posición de Adonai a Dios en su ser y ponerse a sí mismo como Señor. Pero nosotros no, iglesia. Nosotros vamos a ser como los ángeles. Vamos a obedecer al Señor. Él va a ser nuestro Adonai. Dile ahí donde estás. Señor, tú eres mi Adonai. Decláralo. Señor, tú eres mi Adonai. Señor Jesús, tú eres mi Adonai, tú eres mi Señor. ¿Cuántos queremos vivir para el Señor verdaderamente? ¿Cuántos queremos vivir para Él verdaderamente? Porque en el reino de los cielos siempre se hace la voluntad del Señor. Y quiero leer por última cosa Juan 3, para que entendamos que para poder poner por obra todos estos principios hay algo muy importante que debemos hacer.
Y esto lo hemos mencionado muchas veces, iglesia, pero el Señor nos quiere volver a recordar la importancia de esto. Juan 3, del 1 al 15. Es importante que leamos esto, iglesia. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo, vamos a dejarlo ahí, no puede ver el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo, iglesia, para ser parte del reino de Dios. Hay que caminar en esa nueva naturaleza, vivir en esa nueva naturaleza. Así que terminamos con una pregunta y ahora vamos a orar, pero una pregunta. ¿Tú quieres ser parte del reino de Dios? No lo escucho, pero no responda a la pregunta. ¿Tú quieres ser parte del reino de Dios en verdad? Porque hemos visto sus principios y que tienes que nacer de nuevo a través de la fe y el nacimiento nuevo en el Espíritu. Es que recibes el reino de Dios. Jesús le dijo que nadie vería, a Nicodemo le dijo, no puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo. No podemos entrar ni ver, ni aún ver el reino de Dios si no nacemos de nuevo. No podemos participar de su reino si no nacemos de nuevo. Así que vamos a orar, iglesia. Y primeramente, pedirle perdón al Señor por todas nuestras ofensas, por todas las cosas que hemos hecho que han sido en contra de los principios de su reino. Padre Celestial, gracias por esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra maravillosa, Señor, que nos demuestra que hay un reino superior a este. Nos demuestra que hay unos principios superiores a los de este mundo. Señor, venimos delante de ti. Señor, reconociendo que no hemos vivido en tu reino, no hemos entrado en tu reino aún, Señor. Pero queremos entrar en tu reino, queremos nacer de nuevo, Señor, y vivir conforme a todos estos principios. Queremos andar en amor, en unidad, en humildad, en obediencia. Señor, no con comida ni bebida, Señor, sino en justicia, paz y gozo de tu Espíritu Santo. Padre Celestial, queremos entrar en tu reino y ver tu reino, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que nos lleves a nacer de nuevo, a empezar esas nuevas vidas en ti, Señor, como tus hijos, Padre, a andar en una nueva naturaleza, para ser coherederos juntamente con Cristo de tu reino, para arrebatar tu reino, Padre Celestial. Señor, queremos ser partícipes de tu reino. Queremos ser parte de tu reino, Señor. Si tú lo deseas, dile, Señor, quiero ser parte de tu reino. Quiero ver y entrar en tu reino. Padre Celestial, obra en mi vida, Señor. Empieza esa obra, continúa esa obra que ya has empezado, Señor, en cada uno de nosotros, para que lleguemos a ser esos hijos, Señor, que marcan la diferencia en este mundo, esos hijos tuyos, Padre, que viven en este mundo pero no son parte de este mundo, que son parte de un reino superior, del reino de los cielos. Padre, queremos ser parte de tu reino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por este tiempo, Padre Celestial. Señor, guárdanos de todo mal y peligro, Señor, y llénanos con tu presencia cada día más y tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, iglesia. ¿Cuántos somos del reino de los cielos? Amén. ¿Cuántos somos del reino de los cielos? Yo sé que yo lo soy. Yo sé que yo lo soy, yo lo creo. Y todos lo somos, amén, como hijos de Dios. Bueno, bendiciones para todos y para todas en Cristo Jesús.